Hola, estáis escuchando el podcast que entrevista a los artistas y explora sus oficios. Yo soy Tony Ventura, bienvenidos a Pintamongers. Hoy nos acompaña Pati Liñán, una destacada poeta madrileña que comenzó a escribir poesía desde los 10 años. Influenciada por la generación del 27 y con una marcada vertiente lorquiana, ha publicado 3 poemarios: Sentimientos, La cuerda de los elementos y Revolución. Miembro activo de la escena poética española, Pati ha participado en numerosos recitales y antologías, consolidándose como una voz auténtica en la poesía contemporánea. Muchísimas gracias, Pati, por aceptar la invitación y vosotros disfrutad de la entrevista. En las redes de tu mentira. Reconóceme, grandiosa pupila del ocaso. Reconoce que ya no piensas en mi nostalgia, que las estrellas arden entre los versos más inmensos de la infinidad. Reconóceme, soledad, llévame en tu seno. Ya no piensas en mí, no lo haces como antes de la lluvia. Ahora no cantas tras el brillo de los pájaros en la alcoba, ni las brinas del destino sobre los ecos de las primeras puertas al abrirse, los primeros puertos, los soplos, ni en los remolinos de la rota voz, las hambrientas mejillas de la niña que se fue, de la que ya no fue ruido, breve triunfo, ahora yerto. Reconóceme entre tus sombras, en los coágulos de la espuma, entre los tétricos campos que llevan a tu averno, en los huecos de la hoguera, donde quema ausencia, en las brinas de la metralla, dólar pura entre los frecos del formón, y en las cenizas renacer de una crisálida. Me encuentro sin calavera, llena de cascabeles mudos. Engañaste mis ganas, inyectaste tu sangre, ofrenda que, a mis días, en las redes de tu mentira, crees que me persigues en sueños, en anhelos de otra vida, oh cuadro vacío de hálitos, me atrapan tus pies descalzos en enlunados velos. La amistad también pesa, amiga, también duele y canta la luna si se requiere, y puede ser todas aquellas cosas que creíamos hojas del rosal que brotan cerca del manantial más puro, más vivo, más prístino. Reconócelo, piensas en mí como adverbio, pero de un lugar muy lejano. Creerás en 2 terrones de azúcar, en 2 gotas de miel, pero tras pasar la verja comprobarás que se diluyó todo ese amor, toda esa historia naranja del melocotón. Su dulzor fermentó. Y no es verdad que nos imaginas como 2 pompas de jabón que suben al cielo, encontrándose en la cima. El viaje fugaz de 2 perlas de agua en el ventanal que se separan. Aquella burbuja explotó sobre la médula del tímpano, entre aguas insobornables. Reconoce, querida soledad, que aún me quieres entre tus brazos, que añoras el calor de mis manos y asir mi cuerpo junto a ti. Búscame, te estaré esperando, donde el colibrí se alimenta del néctar, entre el verde de su plumaje. Qué guay, qué guay. Bienvenida, Pati, a Pintamongers. Wow, qué entrada. O sea, jamás había hecho una entrada así en el programa de un invitado. Así que, jolín, o sea, muchas gracias por la lectura, de verdad. A ver, yo tengo, o sea, he de decir, voy a empezar siendo súper honesto contigo, ¿vale? Súper honesto. Yo no sé mucho de poesía, ¿vale? He de decir, entonces creo que mucha gente, al igual que yo, también tampoco sabe mucho de poesía, o eso creo, si no por menos comentarios, pero tengo muchas preguntas que a lo mejor a ti te parecen como súper obvias y súper sencillas, pero es de la pura y absoluta ignorancia, ¿vale? Entonces,
Bueno, simplemente decirte eso, ¿no? Que hay, es un gremio que no controlo y como en este podcast entrevistamos a gente que, pues, de diferentes ámbitos artísticos, pues obviamente cuando entrevistamos a ilustradores, pues ahí sí que puedo preguntar cosas del oficio que sé, pero cuando no lo conozco es como me da entre más ilusión porque digo, ostras, hay muchas más cosas que puedo preguntar y que no tengo absolutamente ni idea. Así que eso, espero que no te importe. Básicamente que yo no sepa, que no te importe. Buenas tardes, Dani. Veo que tienes ganas Sí. al menos tienes curiosidad y eso siempre es bueno. No es malo, tampoco te tienes que sentir ignorante por ello. Yo Ujú, misma he hecho esas preguntas que tú ahora mismo seguramente tienes. No ujú, es nada malo. Al contrario, me alegra poder en cierta medida responderte a eso, ¿no? ujú. Porque yo también tenía esas pequeñas curiosidades. Claro, Es pero que tú, dime. no, que no lo quiero llamar ignorancia porque es una palabra que no me parece No, que exprese lo que estamos no, hablando. pero tampoco al contrario, la ignorancia tampoco es malo, al contrario, yo creo que es algo también bastante bueno el ser consciente de que no sabes sobre algo y decir, vale, voy a preguntar y tengo aquí campo abierto para preguntar y qué, jolín, qué oportunidad. Claro, estabas diciendo que, o sea, estabas diciendo que claro, que eran las preguntas que tú hacías, claro, tú, he leído que tú empezaste a los 10 años a escribir poesía, claro, a mí eso a mí eso ya me descoloca porque digo, vamos a ver. Digo, para mí la poesía, o lo que yo entiendo sobre la poesía, es algo muy sesudo, muy complejo, muy críptico a veces, ¿no? Que hay como o sea, tienes que leerlo varias veces para realmente asentarlo todo. Entonces, claro, una niña de 10 años, cómo entra en ese mundo tan complejo? Bueno, Tony, pues son cosas, yo creo que del destino. Mira, cuando yo era pequeña, debía ser que me gustaba mucho leer o, fíjate, mi madre dio el primer paso que yo descubrí hace poco, que yo tenía el carnet de la biblioteca pues con 4 o 5 añitos. Wow. Lo descubrí hace poco porque renovaron los carnés y en lugar de poner la fecha y tal, ya son carnés, digamos, para siempre. Entonces te ponen la fecha del año que te lo... Yo tenía 5 o 6 años. El Ostras. caso es que esto me, desde bien pequeña, pues se sentía por la lectura en general, o sea, la clase de lengua me gustaba mucho. Efectivamente tenía mucha curiosidad por todo eso. Y un día, creo sin más, tenía ya mucha lectura de narrativa y un día, pues, desde el colegio, que empiezas a dar los primeros poemas, ¿no? Que te enseñan un poco Lorca, Machado, bueno, lo clásico y normal que diríamos. Ujú, El caso es que me entró la curiosidad porque dije, oye, pues esto qué bonito, a mí me gusta, ¿no? Y una de las cosas que supongo me impulsó en esto fue mi tío, que a mi tío le gustaba mucho la poesía, entonces yo me acuerdo que iba a su casa y él me decía, te voy a enseñar cómo se declama un poema. Entonces él wow. me decía, ¿qué es eso? Y a él le gustaba mucho, por ejemplo, Miguel Hernández, me acuerdo de esa nana de la cebolla que me recitaba mi tío. Y entonces eso todavía me generó más cosas, ¿no? Porque leía, por ejemplo, los poemas de Lorca, pues claro, yo soy una niña de 10 años, ¿no? Pues Ujú, me leía poemas sobre la luna, que entonces, claro, yo no tenía ni idea de lo que aquello significaba. claro, Pues, claro, es un símbolo que utiliza Lorca para otro trasfondo, no es precisamente un niño que va de paseo por la luna. Pero a mí me claro. gustó mucho ese poema, entonces de ahí salté un poco a cuando yo iba a la biblioteca, que yo por las tardes me gustaba muchísimo ir a la biblioteca, porque me gustaba mucho leer, te digo, desde pequeña, entonces yo hacía los deberes y luego en esa, pues le pregunto a la biblioteca, ¿dónde está la sección de poesía y tal? Y, pues qué bien que te interese la poesía, no sé qué, y ella misma también me inculcó un poco. Y en un momento dado, pues yo estaba triste y uno de mis curiosidades, yo siempre he sido muy curiosa, entonces yo me compré un diccionario y a raíz del diccionario y esos libros que yo me sacaba de poesía, como no entendía muchas palabras, pues me dediqué a cambiar los versos pues, a un lenguaje que yo comprendiera, ¿no? O me apuntaba los significados de esas palabras para intentar entender todo lo que estaba yo haciendo.
Ujú, Y en un momento dado, dije, bueno, pues mira, ahora yo lo cambio, tal, y empecé a jugar. O sea, para mí poesía siempre ha sido un juego. claro. Entonces dedicaba esta palabra, esta otra, esta la voy a buscar, esta no sé qué, voy a esta no la he puesto nunca. Y ya sé. Ujú, Y entonces, piqui, 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 piqui. qué Y, guay. y claro, la de la biblioteca, digo la de la biblioteca, que era la auxiliar de biblioteca. Entonces, pues un día que le dije, Belén, Belén, ¿me puedes corregir este poema? Y dice, ¿lo has hecho tú? Y le dije, sí, lo he escrito yo. Ella me corrigió las partes y yo, oye, pues se te da bien escribir poesía. Qué bien la has escrito y tal. Ah, pues yo digo, pues sí, pues voy a escribir más. Digo, tú me los corriges. Y entonces me pasó Ay, la qué escena. bonita. Sí, claro, bueno, entonces yo pensaba que Belén, que así se llama la biblioteca, Ujú, nada, me decía qué bonito y bueno, un poquito, pues imagínate, ¿sabes lo claro, que te qué guay. dices? Que mona, ¿no? Claro, a mí una cosa que me sorprende, que es el hecho de que, claro, una niña de 10 años está empezando a leer poesía, hay algo que le atrae en la poesía que no la llega a entender del todo, pero algo hay algo que la atrae, ¿no? ¿Qué era lo que a ti te atraía cuando eras más pequeña de la poesía? Lo que más me atraía, no lo sé. Eh, ¿Qué pregunta más? Fíjate, es sencilla. Yo creo que es lo que te he dicho, ¿no? De que hablaba un niño que iba paseando con lo que te digo de la luna, una nana, una cebolla, era algo, no sé, eran cosas que yo hasta ese momento pues no había conocido, digamos. Entonces, Ujú, que me llamaba mucho, mucho, mucho la atención todo claro. eso, ¿no? No sé explicarlo, Pero creo. luego llegaría un momento, claro, en el que esa niña va creciendo y va leyendo los poemas que leía cuando era más joven y decía, espérate, que esto significaba esto. Entonces, también entiendo, ¿no? Que cómo fue ese tiempo después de, incluso te pasará ahora de adulta también, ¿no? Que lees cosas de hace tiempo y cuando lo lees ahora adquiere otro significado. Entonces, cómo es ese cambio? ¿Cómo es ese de repente darse cuenta de ese tipo de poemas? Bueno, pues de primeras fue, por ejemplo, con Lorca fue un palo, Sí. directamente, porque lo que tú dices, ya más adulta, pues una de las cosas que se me ocurrió es comprarme un libro de estos que biografía, barra, antología, tal, Ujú. ¿no? De uno de los poetas que más me gustaba, García Lorca. Entonces que ahí venía un poco los simbolismos para entender más, y dije yo, ah, pues esto me viene estupendamente. Entonces, pues, una de las cosas que a mí me gustaba tanto, que era la luna, el simbolismo que Lorca da a la luna es la muerte. Entonces me llevé ahí como un varapalo, Ujú. que toda esa magia, ¿no? Un poco que rodeaba lo que yo sentía por esos poemas, pues, no se radicalizó, pero sí cambió, ¿no? Mi forma de ver a Lorca y toda su poesía. Eso me llevó a investigar más y me llevé bastantes palos. Bueno, Pero, pero fíjate, pero o oye, sea, en contra de que, o sea, en contra de que te alejara de la poesía, o sea, en contra de que te espantara, al contrario, te hizo tener como mucha más curiosidad. Eso también mola un montón para una niña tan pequeña. sí, sí, sí. De hecho, luego, no sé si coincide más o menos en el tiempo, yo creo que sí. Eh, Mi abuelo se puso malo, bueno, mi Mm, abuelo murió, ¿vale? Y entonces, fíjate, una de las cosas que yo hice en aquellos momentos fue escribirle un poema, lo de la muerte, que yo acababa de aprender, ¿no? En paralelo. simbolismo. Escribí un poema a mi abuelo. De hecho, ese poema, luego a los años, lo envié a un concurso y gané el segundo premio de poesía con ese poema. Ole, qué guay, qué bien. Y es un poema que tiene tanto de mí, de esa niña, ¿no? Que le faltaba su abuelo. Ujú. Eh, que bueno, no sé. Qué guay. Y escucha, y así como la poesía tiene tanto de críptico, porque creo que es muy, o sea, yo desde mi punto de vista Magel, por así decirlo, de la poesía que no conozco mucho.
Claro, cada vez que, por ejemplo, cuando has leído esa parte de tu poemario, que aparte lo había escuchado en YouTube, porque te había estado investigando y había escuchado también la parte de YouTube, y ha sido como, ay, qué guay, digo, ya me suena. Claro, yo lo escucho y digo, hay un montón de cosas crípticas que no comprendo y que no entiendo. Yo sé que tú tratas de comunicar algo, porque obviamente en el arte siempre tratamos de comunicar cosas que nos, pues lo que decías, ¿no? De la muerte de tu abuelo, esa forma de gestionarlo también. Pero claro, digo, ostras, digo, yo no, me cuesta un poco de qué está hablando y me parece muy críptico. Me gusta mucho el ambiente que genera, pero no acabo de entenderlo del todo. Entonces, te quería preguntar, ¿no? ¿Te gusta también generar esta duda en la mente de la persona que te lo está escuchando? ¿Es como parte del oficio del poeta o cómo está la cosa? Bueno, no creo que sea parte del oficio Ya. generar ese tipo de dudas. Lo que sí que creo es que tenéis, los lectores en general, tenemos muy asimilado que ese texto quiere decir algo y a lo mejor yo simplemente lo escribí para desahogarme porque yo misma tenía un conflicto interno Ujú. y entonces a lo mejor es difícil que otra persona encuentre ese mismo significado. Sin embargo, a ti te han gustado lo que ha generado, entonces yo creo que te tienes que quedar con lo que a ti te genera. ¿No? Mm, No hay que tanto como rebuscar, yo creo que el secreto es un poco eso, no hay que rebuscar qué quiere decir aquí el autor, yo creo que es más, yo lo escribí en mi momento, yo luego lo entrego a los lectores y los ujú. lectores pues me han dicho, te aseguro, de todo. O sea, hay Sí. uno de mis poemas que curiosamente también está dedicado a mi abuelo y la gente me decía, ¿se te ha muerto el marido? Pues, Ostras, qué triste, ¿no? ¿O qué es? ¿Un amigo que...? eh, ya. o incluso me han llegado a decir que si era para un perro, ¿no? Una mascota y tal. O sea, el poema era de ausencia, el poema era de muerte. Ujú, Entonces, cada uno le dio su significado. Pues ujú. que yo creo que es que, mira, falleció mi madre o falleció, pues lo importante es ese sentimiento que te haya generado. Si te ha generado angustia, alegría, si te ha recordado algo en algún momento de tu vida. No necesariamente tiene que ser de la mía, Ujú. de la persona que lo ha escrito. Pues esto yo creo que se debería de explicar a las personas porque mucha gente dice, no, yo la poesía es que no la entiendo y ahí se quedan. Claro, Entonces, es que no tienes que entender, ya. tienes que sentir. Qué Y la buena. gente tiene miedo a sentir. Le dije Sí. un día a una señora, ¿pero qué crees que la gente tiene miedo a sentir? Y me dijo, no. Y le dije, sí. Digo, ¿qué desea usted? Un segundo. A usted no, me ha dicho que no le gusta la poesía. Esto fue en una feria hace varios años. Digo, le invito a que lea un poema. No necesito que compre el libro. Le invito a que lea un poema. Y luego me digan lo que ha sentido. Estaba la señora leyendo el poema y estaba cayéndose las lágrimas. Wow. Levantó la vista y me dijo, esto es una pasada. Tenía razón, solo había que sentir. Porque mi madre también tiene Alzheimer, un poema, ¿sabes? Porque mi madre también tiene Alzheimer y le da igual que en este caso, porque era mi abuela la que da igual. Lo que generó fue un sentimiento. Esa señora se llevó el libro con las lágrimas en los ojos y se llevó Sí. el libro. Qué guay, qué guay. Claro, pero yo creo que es porque no le damos una oportunidad. Vamos tan deprisa por la vida que no nos paramos a dejarnos llevar, a dejarnos sentir. Si un día hay que estar triste, no pasa nada. Todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver, que todos los poemas, imagino que todos los poetas a lo mejor no escriben. Siempre hay algo, siempre hay un mensaje, como tú dices. Ujú. No tiene por qué ser lo más importante el mensaje. Claro, qué bueno. Es que estoy encontrando muchísimos paralelismos con otras artes que han venido aquí por el programa. Por ejemplo, vino una pintora abstracta que también decía un poco lo mismo, ¿no? Decía que lo importante era la sensación que generaba en otras personas. Por ejemplo, y también fíjate tú, me estaba recordando también vino aquí al programa una maga y hablando de magia y tal, de espectáculos de magia, ilusionismo y tal.
Y claro, estaba encontrando un paralelismo muy similar porque en la magia normalmente la gente suele buscar el secreto porque no le gusta que le engañen. Entonces trata de buscar el secreto. Pero la maga decía, Miranda se llama, dice, bueno, dice, si esa es tu forma de verlo, bien, eres libre, ¿no? Pero es más bonito dejarte ilusionar, dejar ver qué estás sintiendo en ese momento, qué sensación te quedas. Eso es lo más importante. Entonces, wow, estaba encontrando el paralelismo y no había encontrado ese puente. Me parece muy bonito, muy guay. Aparte que la señora se puso a llorar, es que me parece fascinante. Qué guay. Bueno, yo también aluciné un poco, solo le dije que leyera un poema. Bueno, pero escucha, Yo, pero... o sea, yo esperaba que la generara efecto, pero no, hay el efecto que generó, te digo, en esa mujer, que yo, Ujú. aquello fue una pasada, yo terminé que también se me caían las lágrimas, la señora me abrazaba, es decir, creo que Joder. generé una nueva lectora de poesía. Oye, pues escucha, pues también eso también es importante, ¿no? Generar esa tendencia en la gente, en que lea poesía y que le dé una oportunidad. O sea, yo qué sé, también parece eso interesante e importante. Esa labor, a lo mejor no docente, sino de divulgación de poesía, creo, también es importante, ¿no? Lo soléis hacer mucho los poetas. O sea, soléis estar en A todas ese. horas. Sí, ¿no? Vaya. Ya. Tú mismo eres el que me ha dicho, yo no sé, pero tengo curiosidad, bueno, por lo menos tú estás, lo que te he dicho, por lo menos tú estás abierto, ¿no? Sí. Pero hay gente que viene, sobre todo pasa mucho en las ferias, y entonces se acerca, tal, qué bonito tu libro, tu portada, tal, sí, todo eso está muy bien, ¿no? Ujú. Lo malo es cuando abren el libro. Pues, y le digo, sí, es poesía. La poesía no la entiendo. Y automáticamente sueltan el libro y normalmente se van. Ya. Y a pocas personas, hay veces que me dicen, oye, no he leído, tengo curiosidad, pero hay pocas personas. Es más que tienes que generar tú la curiosidad. Entonces, le Claro. generas la curiosidad y ya, pues sí que tienes oportunidad de venderles o no el libro, pero que la poesía es difícil, dicen que es difícil escribirla, es más difícil venderla. Qué buena esa. Qué buena. Y escucha, yo tenía una pregunta porque, claro, cuando te había escuchado, o sea, te he escuchado el poema que has dicho al principio y también lo he escuchado en YouTube, y se me ocurrió una pregunta, ¿no? Porque, claro, la poesía se disfruta mucho cuando se lee, pero se disfruta también mucho cuando se recita. Entonces, cuando se escucha, me refiero. Entonces, ¿se hace para ser leída, para leerla tú, para leerla a otra persona, para ser escuchada, para ser recitada? Para todo un poco, exactamente ¿cuál es el mejor formato de poesía? A ver, yo creo que depende mucho del tipo de lector, Ujú, vamos a decirlo así, ¿no? O del tipo de persona que tengas enfrente, porque hay gente gusta, que le gusta mucho leer, que además se encierra, de lo mejor tiene sus maneras de leer poesía, y otra gente que la lee más habitualmente, incluso he visto gente pues, en el metro mismo con un libro de poesía y decir, hola, ¿sabes? Pero normalmente la poesía es más íntima, más en casa, entonces la manera de abrir al público, digamos, la poesía es a través de un recital, o sea, a través más de la voz que lo que es el acto de leer. El ujú. acto de leer tú lo haces en casa, normalmente en la intimidad, en una noche que te apetece porque estoy viendo, ¿no? Esto suena un poco bohemio, No, pero bueno, pero no deja de ser interesante, o sea, da igual que sea bohemio, ¿no? El arte en general es bohemio también, pero... precisamente por lo que tú has dicho antes, ¿no? La poesía hay que leerla, si te la lees veces mejor que una, porque Ujú, a la que vuelves a leer sientes otra cosa o crees que significa otra cosa, porque no podemos evitar buscarle un pequeño mensaje o significado que pueda llevar, ¿no? ujú, Pero también depende del momento en el que estés tú. Entonces, como normalmente lo que le pasa a la gente es que cuando la escucha, sobre todo la gente que no ha leído nunca o que normalmente le pasa cuando escucha, más que si tú le das el libro y le dejas leer, no va a querer leer. Pero si te escucha, le generas una sensación también. una serie de sensaciones que entonces ya le apetece
tener ese libro en la mano y terminar de leer lo que pueda haber, ¿no? Porque el primero le ha gustado, entonces ya le generas, digamos, que quiera más. Claro. Pero a mí me pasa porque le suele gustar mucho a la gente como de Cramo. Entonces, suele pasar mucho eso, ¿no? Que, pues nunca había, pero es que te he oído recitar y es que me ha maravillado. ¿Cuándo vuelves a recitar? Ujú. Porque yo te quiero seguir y en un momento dado sí te compran el libro, pero Claro. porque yo ya he generado eso. Entonces, depende de la persona. Luego, a ver, estamos hablando de los novatos o de los curiosos. A ver, luego está la gente, pues yo, por ejemplo, misma, no voy a de ejemplo, ¿no? Yo misma leo mucha poesía y me gusta muchas veces leer poesía en la intimidad. Hay otras poetas que, por ejemplo, me gusta, me busco en YouTube, tengo mi lista, ¿no? Y a lo mejor ese rato, en lugar de ponerme a leer, lo que me apetece es que lean, ¿no? Entonces, tengo, tengo como mis ratos. Me Ujú. apetece una cosa, me apetece otra. Y luego no es lo mismo, lógicamente, ir y disfrutar de un poema tuyo propio, que tú lo leas, no, nunca lo voy a leer yo igual siendo tu poema, ¿no? Claro, Entonces, siempre es una maravilla escuchar de la boca del propio autor ese poema. Por claro. eso es lo que genera ciertos personajes, ¿no? O autores más importantes que estás deseando ir a oírlos, porque Ujú. cada como es su boca para pronunciar sus versos. Y Claro. eso, qué bonito me queda. No, pero, jolín, es que es verdad. De aparte claro, yo también estaba pensando, ¿no? Que ya no es solo el tema, si recitas tus poemas, claro, también es importante tener un acting concreto, o sea, tener una intención, una dicción a la hora de leerlo, o sea, no puedes leerlo de cualquier forma, o sea, tienes que leerlo con una dicción concreta y tal, o sea, ¿cómo eso se practica haciendo o te lo imaginas ya cómo lo vas a hacer mientras lo escribes? ¿Cómo es el proceso? No, no, cuando escribes, escribes. Si estás a la escritura, no estás a otra cosa. En la escritura, además, tienes que centrarte en adverbios, pronombres, sinónimos, antónimos, estás buscando la musicalidad, palabras, el flujo, estas muchas cosas. Demasiado como para también pensar en la hora de declamar el poema. Ya. Por lo menos yo pienso, yo si estoy a eso, no estoy. Luego, a la hora de declamar, efectivamente es muy importante practicar ese poema. No todo el mundo vale para declamar poesía. Ujú. Es recomendable que practiques en tu casa, que practiques la dicción, la vocalización. Y luego el tono del poema que tú utilices es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que en lugar de subir el tono, sube la voz. ¿Qué Mm. pasa con eso? La sensación que tiene el que está enfrente es que le están gritando, Ah, claro, ¿vale? Entonces, hay gente que por no subir el tono sube la voz. Esto te claro. parecerá a lo mejor, eh, yo he practicado mucho, mucho. En casa, ¿no? Que a veces que llega alguien a mi casa y me encuentra ahí a tope. Claro. Y tú me encuentras a tope y ya mis padres me dejan, ¿no? Perdida. A ver, me suelo meter en mi habitación o un poquito a practicar, luego practico a grabarme, me oigo, ¿no? Y Ujú. luego también voy ahora con los años y ya los libros y todo esto, pues me apunté a un curso de poesía en el que, entre otras cosas, me dijo mi profesora, bueno, tú llegas aquí, oye, pues como muchas personas, no, porque tú ya vienes con una declamación bastante buena. Dice, ahora le vamos a buscar los pequeños detalles, ¿no? De lo que tú decías de edición, ¿no? Que a lo mejor, pues esa R muchas veces para que salga un poquito más perfecto. Ujú. Entonces eso se practica, si la gente tiene dudas que se apunta a un curso, luego hay gente muy vergonzosa que no sabe atender, digamos, al público que se pone ta, 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 ta. ¿Por qué tal? No sé qué. Sí, imagino que No, ocurrirá. apenas le ves los ojos, el papel, ¿no?
Entonces, es una pena porque aunque el poema sea, y yo a lo mejor pienso, pues que el poema, pues, me estoy centrando en el texto, oye, pues el poema no está nada mal, pero joder, qué pena que no me estoy centrando de la mitad, la otra mitad estoy pensando que sube el tono porque no busca, es que así. Entonces, me molesta un poco que la gente no se tome en serio también esa parte que también es fundamental dentro de la poesía. Si tú quieres ser poeta, ¿vale? Por decirlo así, yo considero que por un lado está lo que te he contado de todo el proceso de la escritura, ¿no? La lectura y la declamación. Las Ujú. tres cosas son parte fundamental de la escritura y concretamente de la poesía. Si Claro. no, si no lees, si no lees y lees bueno, no escribes bien y bueno, vamos a decirlo. Pero Mm. si es que si no practicas, nunca te va a salir mejor. Entonces, bueno, hay gente que considera que lo hace bien y bueno, ahí ya no te voy a decir nada más. No, pero fíjate, o sea, me están surgiendo muchas dudas a raíz de lo que estás contando, porque claro, o sea, si un poema es bueno o no es bueno. Claro, yo personalmente no estoy, o sea, mi vara de medir quizás sea el si me hace sentir cosas o no me hace sentir cosas, un poema. Claro, como es algo emocional, depende tanto de tanta gente que digo, ostras, digo, no sé dónde ubicarlo. Y el tema de la declamación que decías, ¿no? Que tampoco conocía la palabra, la acabo de conocer ahora. em, Claro, imagino que depende de la práctica también y depende de tu propia intención a la hora de leer tu propio poema. Porque claro, también, si ese poema lo ha leído otra persona, pero cuando luego lo escucha el autor dice, ostras, yo no le ponía esa entonación, le ponía otra, que también imagino que ocurrirá. Entonces, claro, o sea, me parece como todo muy, muy volátil, ¿no? Como que depende de muchas, de una opinión muy personal, ¿no? ¿Puede ser? O no, ¿eh? Igual estoy equivocado totalmente, que podría estar equivocado. Lógicamente estaré equivocado porque no conozco el oficio, pero no lo sé. Entonces, tu pregunta, ¿cuál es? Que depende de muchas cosas la Sí, perdona, poesía. es que divago mucho. ¿Qué convierte a un poema en un poema que esté bien hecho o mal hecho? Uf, pues efectivamente depende de muchos factores, muchos factores. Yo te puedo decir un par de ellos. Es que, a ver, no hay que confundir la parte sentimental con la parte de un buen escrito poema, Ujú. ¿vale? Entonces, dentro de la escritura buena del poema, pues están lo que sabemos todos, ¿no? La métrica, la rima y lo más importante, la musicalidad, ¿vale? Y bueno, por otro lado, podríamos añadir, ¿cuál era la pregunta? Se me ha ido. Sí, ¿qué convierte un poema en que esté bien hecho o mal hecho? Sí, eso, ahí he divagado yo un poco. Da- Bueno, quizá yo a lo mejor no soy la poeta más adecuada para contestarte. Yo lo que valoro es, por un lado, lo que me ha hecho sentir ese poema y por el otro lado valoro pues que haya un lenguaje, que haya un tipo de texto, ¿no? Que no pueda escribirlo, digamos, que sea tan fácil como que me lo haya escrito un niño de 10 años, Mm, por explicarlo de alguna forma, es decir, tiene que haber un lenguaje, tiene que haber unos juegos ya no de métrica, porque mira, yo por ejemplo utilizo mucho el verso libre o el verso blanco, que así se llama. Entonces, sobre todo lo más importante, yo busco la musicalidad. Y dentro de esa musicalidad, para que esa musicalidad, digamos, se produzca, una de las cosas fundamentales que tiene que pasar es que haya un lenguaje y que cada palabra esté donde corresponda. Es decir, si tú has hecho, es que no sé qué ejemplo poner, por ejemplo, un encabalgamiento, ¿no? Que es bajar el adjetivo, por ejemplo. Bueno, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de juegos ayudan a esa musicalidad mm. del poema. Por Que yo lo ejemplo, llamo, musicalidad, perdona que te interrumpa, musicalidad, por ejemplo, Jorge Drexler lo comenta, o sea, que por ejemplo él suele juntar algunas palabras que para él tienen una cierta musicalidad. Por ejemplo, una de las canciones últimas que ha hecho, Tinta y Tiempo, que tiene esa T, ¿no? Esa
tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta, y es una especie de mantra para poder Y se resolver te esos queda, bloqueos creativos, exacto, ¿no? ¿Te refieres, creo que algo así, por ejemplo, puede ser? podría ser que Ujú, yo te he puesto el encabalgamiento, pero tú me has puesto ese otro ejemplo, podría ser ese precisamente ese juego, lo ujú, que a ti te funcione. La gracia es que ese juego que ha hecho el poeta a ti te lleve, mm, ¿sabes? Es un poco el secreto y yo sobre todo busco también un poco de lenguaje. ujú. Yo misma, ¿vale? Yo te estoy hablando de lo que yo valoro De- en en un un poema. texto. Ujú. Entonces yo busco, pues eso, un lenguaje que no sea tan llano, digamos, un poquito más, eh, pues no sé, Elaborado, quizás, ¿no? A lo mejor más más elaborado. elaborado. Ujú. Claro, no vamos a decir rebuscado, pero sí elaborado, ¿no? Que se note que has jugado un poco, que no me has puesto dos veces el verbo ser Claro. muy seguido. Por ejemplo, ese tipo de cosas, los adjetivos, ¿no? Que has jugado un poco y no me has puesto adjetivos que se parecen todos mucho. No sé, te estoy hablando un poco de cómo juega mi Sí, cabeza a a la nivel hora general, sí, sí. de leer poesía. Yo ahora Ujú, mismo leo poesía de primeras, yo me preparo ante el poema a sentir. Me olvido de que yo soy poeta, de que tengo este conocimiento y lo primero que hago es dejarme llevar. ujú, Si eso me gusta, lo que he sentido, lo vuelvo a leer una segunda vez. Y ya reviso el lenguaje, ya reviso otras cosas, ¿no? Más, ujú. vamos a decir, banales. Sí. Y entonces ya sí me decido, pues, por ejemplo, a comprarme ese libro o suelo hacer una prueba con dos poemas, porque a lo mejor el primero me ha gustado mucho, pero luego me compro el libro y me decepciona un poco lo que sigue, ¿no? Ya. Entonces digo, bueno, si el segundo me pasa lo mismo, entonces sí, me empieza a gustar esto, investigo de este poeta o veo de comprarme el libro. Ujú. Qué bueno, qué bueno. A lo que yo juego, claro, pero cada uno será libre. A lo mejor hay alguien que está por ahí pensando, ah, pues yo lo más importante para mí es que tenga una buena métrica, Ujú. porque a mí me gusta los sonetos. Claro. O sea, Claro, y estará buscando eso concretamente. Otra persona estará buscando exclusivamente solo el sentir y otra persona estará buscando, no sé, estructura. Pues me lo invento, ¿no? O sea, claro. Es que es como es tan amplio, digo, y yo te digo, no lo conozco ni lo entiendo, digo, ostras, digo. Yo lo que estoy pensando todo el rato, escuchándote hablar, porque claro, creo que es muy difícil separar tu visión de profesional cuando tú estás viendo una obra. O sea, me parece como muy complejo. O sea, ¿te pasa a veces que te cuesta frenar esa cabeza analítica para analizar un poema que tú estás leyendo? sí. Sí, no puede, Ya, mi cabeza no puede evitar decir, hay este verso, hay esta figura retórica que ha hecho aquí, que esta no es, esto es muy banal, tal, y estoy en mi cabeza, esto es muy banal, esto es no sé qué. A ver, ya, céntrate en el poema, céntrate en sentir. No le claro. des tanta importancia al lenguaje, tal, y me tengo que un poco pelear a veces con Hmm. la cabeza, la Que verdad. obligar, sí, sí, es que ya te digo, que yo creo que nos pasa a todos, o sea, el que es músico, yo que soy ilustrador, o sea, es que me pasa que yo estoy viendo algo y digo, esto está bien, pero creo que esta Ese composición trazo. falla, porque tal, no sé qué, sí, 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 tal Claro, una de cual. las cosas que, mira, como te he leído el poema, una de las cosas que me gusta saber es qué ha sentido esa persona cuando yo he leído ese poema. Ujú. Sentido, sentimiento, sensaciones. Claro. Ah, me estás preguntando a mí, ¿qué sentido cuando lo Sí. has leído? Ah, vale. Wow. Pues sobre todo, o sea, mucha curiosidad, porque, insisto, tengo una mente a lo mejor muy analítica y trato de analizar las cosas, pero sí que he visto como, o sea, sí que he sentido como un ansia de ser vista, por ejemplo, de ser, no sé, con ese reconóceme, con ese, aparte que es como casi mántrico que lo repites varias veces, lo he visto como un estoy aquí, planto mi bandera, quiero estar y con como mucha fuerza de ser y de ser, o sea, de ser reconocida, y de ser reconocida por ti misma y ser reconocida por el resto del mundo. No lo sé. Eso es un poco lo que he visto yo, no lo sé. A lo Sin mejor, embargo, sin embargo, ahora te voy a contar un secreto. vale. Es un poema de amistad. Es un poema de amistad, ostras, fíjate.
Es un poema que yo empecé a escribir a raíz de un fallo de amistad, vamos a decirlo así. Ujú. Sí. Y bueno, han surgido varias cosas en mi vida médicas Ujú. y, y entonces notando, antes de que empezara con los médicos, notando esa ausencia, escribí ese poema. Y es curioso porque la gente me dice todo lo contrario, lo que me acabas de decir tú me lo han dicho varias personas. Ah, Por eso vaya. te digo que no importa lo que yo haya escrito, yo lo escribí en ese momento de mi Ujú. vida. Creo que este Claro. poema no lo he explicado nunca, además tienes aquí la La exclusiva. exclusiva, qué guay, perfecto. No me gusta explicar mis poemas o mis Mm, momentos, precisamente por eso, porque tú has dicho, pues yo he sentido tal, tal, esa es la magia de la mm. poesía. No me gusta explicar, porque hay veces que me dicen, ¿y qué has querido decir con ese poema? Digo, ¿qué has sentido tú? Lo que sientas tú está bien. Yo Claro. sentí en mi momento una necesidad de escribir ese poema. Ahora Mm. necesito que tú te inventes tu necesidad y te dejes llevar. Está Claro. curioso porque hay un par de personas que coinciden en tu sentir. Ostras, fíjate, qué curioso. Lo que Y pasa es es que muy también curioso. cuando se interpretan este tipo de cosas, a mí me da la sensación de que tu obra hace un poco de espejo, ¿sabes? Yo estoy viendo algo en tu poema o tu poema está reflejando algo que yo veo de mí mismo. Entonces, ahí hay como una especie de nube, ¿no? Que no lo sé, o sea, es como que es un bebé. Un poema parece que sea un bebé porque siempre te refleja algo que tú tienes de dentro, ¿no? Que tiene la persona que observa al final. La poesía es muy íntima, por Mm, eso que hablamos de que escribes una sensación o sentimiento que tú mismo has tenido, ¿no? Entonces hay mucho, entre comillas, reparo en yo mostrarte, porque aunque tú, entre comillas, no te has enterado, ujú. yo creo que he escrito y tú te has enterado, Claro, claro. ¿sabes? Entonces, yo ahora esa parte, digamos que la he superado un poco, porque ya Mm. sé que la gente no me entiende. Bueno, pero... Pero me daba mucha vergüenza cuando yo saqué mi primer libro y se lo contaba a varias amigas en aquel momento decía, es que me da vergüenza, pero si son preciosos, ya verás qué bien, tal, en la presentación, yo estaba en la presentación diciendo que me da vergüenza leer eso, porque claro, eran mis anhelos, mis fantasías, eran todo tan íntimo Ujú. que me daba mucha vergüenza recitarlo, ¿no? Y que la gente supiera, Claro, claro. como si fuera algo malo. Sí, pero también es verdad que te expone. O sea, yo entiendo que tú has puesto tu alma, tú has puesto tus pensamientos, tus frustraciones, tus miedos, tus alegrías, no sé, has puesto un montón de cosas y tú te estás exponiendo. O sea, aunque la gente luego entienda lo que quiera entender, pero tú te has expuesto y jolín, o sea, entiendo el vértigo que da. O sea, pasa lo mismo en la música. Cuando un músico canta una canción personal. O sea, tiene todo el sentido del mundo que tenga ese miedo o esa tensión interna, ¿no? Es totalmente lógico. O sea, que también es una valentía, ¿no? El hecho de exponerte de esa forma. Sí, no, no siempre es lo que te digo, que a veces cuando, por ejemplo, hablas del amor, del desamor, ¿no? Siempre lo Ujú. achacan también a tu vida personal y es verdad que tampoco es cierto que yo No. escriba el desamor sobre mi vida personal. De hecho, tú puedes ser mi amigo, contarme qué te ha pasado y en un momento dado yo escribir, sin decir tu nombre, estoy escribiendo de Ujú. ese desamor, solo del sentimiento. He cogido tu historia y he escrito de ese desamor. Ujú. Pero Claro. nadie sabe si es tu desamor, si es el mío. Es verdad que normalmente la poesía está muy ligada a la vida personal de su autor, pero es Ujú. verdad que yo también utilizo muchas veces pues cosas, ¿no? Que me van contando, que van surgiendo. Y No y siempre hay que luego, achacarlo. Ay, perdona, no, dime. no, tranquila. Y luego te iba a preguntar que luego como, o sea, en función de las cosas que ves de la gente y las cosas que sientes tú, por ejemplo, de la gente, ¿cómo luego lo conviertes en un poema? O sea, ¿cuál sería tu proceso creativo? Imagino que tendrás una libreta que apuntarás algunas ideas y luego las ordenas, o cómo funciona el proceso creativo. He de decir, perdona, que soy un loco de los procesos creativos en general. Entonces, me gusta mucho preguntarlo porque
cada oficio, cada persona, cada proyecto es absolutamente diferente. Entonces me parece fascinante. O sea, es maravilloso. Por eso lo pregunto siempre. Bueno, fíjate, eso es todavía lo considero como más íntimo. Más íntimo. Si no quieres responder, no respondas. De verdad, No, yo no, te lo lo dejo. cuento. Vale, vale, vale. Eh, Como te he contado, cuando yo era pequeña jugaba con las palabras, los sinónimos, el diccionario. Yo sigo, a día de hoy sigo haciendo ese pequeño juego. Lo que pasa es que yo escucho poemas y a lo mejor hay un verbo que me llama y me lo atrapa y me lo describe, Ujú, ¿vale? Un adjetivo, no sé qué. Entonces yo voy haciendo en un cuaderno pues una lista de palabras, verbos. De hecho, últimamente lo que llevo ya varios años separando palabras, digamos, esdrújulas, no esdrújulas con acento, y palabras sin acento. Y luego tengo otra listita de verbos. ujú, Entonces, con ese juego, yo me siento, a lo mejor escucho un poema, dos, o incluso leo algo de la revista, por ejemplo, de la escuela, leyendo y me voy nutriendo, y a raíz de ahí suele surgir el poema. ujú, ¿Qué pasa con esa lista? Pues que me quedo atascada, no voy a esa lista me proporciona. A lo mejor tengo un adjetivo y un nombre y digo, uy, qué bien suena esto, y es, voy a tiqui, 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 estoy jugando. Mi mm. proceso creativo consiste en Ostras. lo paso genial, escribiendo. Luego hay otro, mi proceso pasa, ya he terminado, voy a corregir. Y ahí ya me siento, ya veo, aquí he repetido, tal, pero de primeras yo me suelo dejar llevar mucho por la inspiración. Ujú, De hecho, he escrito páginas enteras, no me abres, o sea, yo tengo avisada a mi gente, digamos, de que si por favor me ve escribiendo, no me interrumpa, claro. porque se me va. O sea, igual que viene el dictado, es como un dictado en mi cabeza. Ujú, No mucha gente le pasa esto, ¿no? Es como un dictado que me viene a la cabeza, yo tengo que coger un cuaderno y un boli, es necesario. Y a lo ujú, mejor me ves que es que hay 2 minutos enredada, no escucho. Y intento no escuchar además porque como me cortes, se frena y desaparece todas las letras, es que desaparece todo de mi cabeza. uf, qué mal. Entonces, es una movida, o sea, es que como me corte lo que sea, que suene un WhatsApp, ¿qué tal? Entonces, yo en ese rato de proceso, digamos, dejo el móvil en silencio, hago una serie de cosas y aviso de esta hora, en esta hora estoy escribiendo, Ujú. ¿sabes? Que Luego nadie me me... moleste. No, no, un esto de los, como lo de los hoteles de not disturb, en plan, por favor no me molestéis. Sí, No. Ya, ya, ya. sí, sí. De hecho, te digo que tengo avisa y además lo que me suele pasar también es de ir por la calle o yo qué sé, nos sentamos a tomar algo y de repente yo no tengo, yo saco un cuaderno, un boli. Claro, Yo necesito llevar un cuaderno en la mochila porque si no, no conseguiría haber atrapado tantas cosas claro. porque yo al rato ya no me acuerdo. Y no es un problema el depender tanto de la inspiración, porque claro, o sea, la inspiración te pilla trabajando, pero hay veces que también te pilla lo que tú dices, ¿no? Te pilla. Y claro, si tu trabajo depende tanto de la inspiración, es como, ostras, digo, parece como muy volátil, ¿no? Como muy cogido por pinzas, como muy difícil de que te salga algo interesante, ¿no? O sea, depende, es como depende de la magia y de la suerte, ¿no? No es un problema. Por eso mismo, yo no dependo de esa inspiración, de ese dictado que de repente llega. Ujú. Yo ese dictado me pasa unos días, otros no. Por eso yo todos los días me siento a escribir. Ah, vale, ¿Verdad? Yo tengo vale. un horario, pues, a ver si se acaba el mundo, que me llamen. Pero, ¿no? Como yo digo, a ver, si se está quemando tu casa, pues me llaman. Pero Claro. si no se está quemando, seguro que puedes esperar una hora lo que me quieras contar. Esa hora está como clavada todas las tardes en mi calendario. De Ujú. hecho, tú mismo la has sufrido. Ah, vale, Claro. Entonces, yo esa hora, si puedo, no la perdono. claro. Es un trabajo, o sea, escribir es un trabajo.
Yo Ujú, todos los días me siento a escribir, me siento a declamar, me siento a leer poesía en esa hora, ujú. suelo dividirla en En varias varias cosas. partes. Ujú. Exacto, unas veces me da que escribo más y tengo, digamos, menos tiempo para corregir. Hay otras veces que pues, divago un poco más, no me sale, bueno, pues voy a leer y leo poesía. Yo Claro, todos los días intento buscarlo, o sea, no dependo de que aparezca la musa, porque hay días que aparece y hay, a lo mejor hay 3 días que no aparece. claro. De hecho, creo que se ha acostumbrado, porque hay veces que no me termino de sentar, que además, te digo, apago el teléfono, me pongo el copete y hay días que no me termino de sentar y estoy escribiendo. Entonces, yo creo que la he alucinado un poquito. Claro, le has Pero ya obligado a está, que durante este rato, que también eso es muy interesante, durante este rato voy a hacer esto, así que musas, hemos quedado para que hemos me quedado. visitéis, por favor, me visitéis en este horario. Yo estoy haciendo mi parte Exacto, del hemos quedado. trabajo, tú haz tu parte del trabajo y ponte aquí a ayudarme, por favor. A trabajar. Entonces Claro. ella trabaja, si trabaja 1 hora al día, o sea que tampoco. Bueno, tampoco se está. Bueno, pues escucha, pero horario de funcionario, ¿no? O sea, tiene ahí una su hora, tal, o sea, está muy bien, Oye, perfecto. que tiene un trabajo fijo y es que yo ya estaba harta de que me diera la noche, Claro, ¿sabes? hombre, por favor. O sea, que te despierte en mitad de la noche para escribir. No, no, no. A ti tienes tu horario con tu hora de almuerzo y tus horas de descanso. Por favor, respétalo. Eso, sí, sí, sí. A mí me. Bueno, a ver, a mí me ha pasado que de estar dibujando, no saber cómo resolver a lo mejor alguna zona y tal, me voy a dormir. O estoy escribiendo un guión de algo y no saber cómo resolverlo y me voy a dormir y al cabo del rato, ya está, era esto. Y me levanto y tengo que resolverlo ahora mismo. Y digo, ostras, sí, sí, pero a lo mejor son las 3 de la mañana y es un Sí. follón. Es un follón. Yo no he Sí. conseguido domarla, ¿eh? O sea, yo. Si lo tengo en la cabeza, lo tengo en la cabeza y hasta que no lo suelto, no, no. Pero bueno, jolín, pero me parece muy guay, me parece como muchos puntos en común de lo que estabas diciendo. Has comentado antes algo de una escuela. No sé si, o sea, tiene que ver algo con poesía con Patty, ¿es el ciclo que tú estás haciendo o es otra cosa diferente? No, mira, primero si quieres te respondo a lo de la escuela Sí, por favor. y luego te cuento lo del ciclo. Vale. La escuela es que a raíz de los años ya de publicar el primer libro, yo estaba apuntada a un curso de escritura creativa, que yo vivo en un pueblo, Ujú, pero el curso, me decía el profesor lo mismo que me dices tú, Pati, yo no sé, yo no entiendo de poesía, tienes que escribir relato como los demás, porque yo no entiendo de poesía, por mucho que tú me enseñes. Entonces hubo un momento que me atreví, digamos, porque como siempre había sido tan didacta, fíjate, tenía como mucho miedo a apuntarme a un curso de poesía, porque mira, yo venía de estar a mi bola, ¿vale? claro, Mi juego, mis cosas y claro. Entonces, hace como 2 años, 3 años creo que llevo ya en la escuela de Grupo Cero, poesía y psicoanálisis, se llama la escuela Grupo Cero. No sé si te suena, aparte de ser una escuela prestigiosa hace muchos años, que llevaba, porque falleció hace poco Miguel Ángel Oscar mm, Menasa, es una escuela donde pues me atreví a apuntarme. Entonces ya llevo allí varios años y de hecho este último libro es proceso de ese primer año y poco de escuela. ujú, Yo pegué, al contrario, en lugar de achantarme, lo que me pasó es que a raíz de que me enseñaran otro tipo de lecturas, otro tipo de cosas, poesía, pegó un cambio, ¿no? Y ujú. evolucionó. Qué guay. Ese es el proceso que me explicó mi profesora que me había pasado, porque claro, yo de repente me encontré con otro tipo de lenguaje, con otras mezclas, pero solo me había mandado leer. Claro. Fíjate tú qué cosas. Ujú. Pero al haber descubierto, claro, al haber descubierto nuevas lecturas, al final obviamente hace que tú, pero quiero decir, o sea, hace que tu poesía crezca y que incluso tu propia voz cambie también, que eso también es súper bonito, ¿no? El hecho de que cambie. Pero claro, o sea, Claro, en la escuela tú estás como alumna, estás como profesora o también has muy bien, impartido talleres.
estoy como alumna. Vale, 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 vale. Y lo de entonces lo de las noches, ay, que se me ha ido totalmente. Lo que te he preguntado, me El decías, primero ciclo, hablamos, exacto, el ciclo. Gracias. ahora te cuento lo del ciclo. Lo del ciclo es que claro, te digo que ha ido todo un poco seguido. Me apunté a la escuela, evoluciono, entonces hay un momento que mi profesora me dice, mira, esto está fenomenal y yo creo que deberías juntar lo que has escrito todo este año porque has evolucionado, has sido una esponjita y está tan bien que quiero que lo mandes a una editorial potente, Ujú, ¿no? Y yo ujú. decía, pero ¿qué te digo yo que lo mandes? Bueno, entonces, sí. Total, Bueno, está este bien que la gente te libro, anime, te anime a que hagas, que mandes cosas a esto me lo editoriales. decía, claro, pero esto me lo decía mi profesora, que además es también poeta, yo la conozco como escritora de hace muchos años, y esta, o sea, mi profesora me decía eso, ¿no? Entonces yo mando el libro y bueno, a raíz de unas cosas y otras, resulta que termino conociendo a José María Triper, que es mi padrino, que yo creo casi, a raíz de un amigo le conozco, y entonces él lee el poemario y me dice, sí, sí, esto hay que enseñárselo a mi editor, Ujú, esto hay que enseñárselo a mi editor. Bueno, el caso es que yo llegué a Ciar Pimalión, ujú. entonces el editor estaba encantado, que sí, que le gustaba, ¿no? Qué guay. Y yo dije, oh, qué guay. Entonces, bueno, pues a raíz de esta primera publicación con Ciar Pimalión, yo llevo unos meses ya en Pimalión, entonces han cambiado a ver si lo digo, de ubicación. No se han ido muy lejos de donde estaban, pero antes estaban, digamos, en un piso y ahora lo que han hecho es adquirir un local a pie de calle. Ujú, Entonces, a raíz de esta adquisición, mi editor dijo pues que iba a organizar ahí encuentros, eventos y cosas. ujú. Entonces, un día pues que me comentó que si yo quería coordinar un ciclo de poesía y le dije, pues no sé, yo no he hecho eso nunca, Ojo. yo sí, escribir poesía, sí, recitar, vale, pero coordinar y Ujú, hacer más de presentadora que, sí, 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 yo confío en ti, tal, tú vienes con muchas ganas, yo quiero gente joven y ya está. Y dije, bueno, pues voy allá, digo, sí, además es que me ha ido revisando, me ha ayudado un montón entre mi profesora y el editor, revisándome un poco, ¿no? Para organizar los primeros ciclos de ese poesía compadre, además lo voy a llamar poesía compadre y tal, pues, hombre, y yo, ay madre, entonces me he metido, pues ya que voy. Entonces, como no le digo que haga nada que no de poesía, no, es que no puedo evitarlo. ¿Qué quieres que claro. hagas? Yo, No, pero jolín, si te ofrecen entonces, esa, te ofrecen esa oportunidad, o sea, claro, para decir que no, al contrario, es un sí como una casa, claro. claro, bueno, es que el miedo juega muchas malas pasadas. Sí. Bueno, no, no es miedo, ¿no? Es como un poquito de vértigo a eso que no has hecho nunca. Ujú. Igual me comentabas tú lo de dar un taller de poesía, pues sí, mi profesora ya me tira los tejos un poco de cuando tú des el taller, tal, y ya me tira un poco los tejos. Pero bueno, todavía no he tirado de ese hilo porque efectivamente yo creo que las personas llevamos un proceso, ¿no? Ujú. Más que externo, interno. Entonces también tienes que sentirte tú preparada, es decir, Claro. no solo es que está muy bien que ellos me revisen lo que voy a hacer, pero al final soy yo la que tiene que ir allí, soy yo la que tiene que hablar con los invitados, soy Ujú. yo la que tiene que generar una serie de cosas que no he hecho nunca. Entonces, seré capaz, pues hombre, no me cuesta salir al público. Tengo muchos amigos poetas, pues, ¿qué me puede pasar? Dentro de lo malo, pues que ya no se me dé bien, que me dé como la ansiedad, no lo quiera volver a hacer, yo qué sé, y ya no lo hago más. Es que Ya. tampoco le di muchas vueltas efectivamente es una oportunidad que León confía en mí, que creo mi editor lleva 25 años ya, Pimaleón, Wow. Ujú. claro, entonces que una persona de estas características, digamos, te diga, oye, no, yo creo que lo vas a hacer genial.
Ujú. Tú escribes además muy bien y interactúas muy bien y tienes pues, ese don, yo veo que va a salir fenomenal. Y Claro. contar con su apoyo para mí es un privilegio, claro. Jolín, un privilegio y también un subidón brutal, porque implica que la Patty que estaba en su lugar tranquilito escribiendo y haciendo juegos con sus palabras, de repente, no, no, espera, que ahora ya tengo publicado un libro. Bueno, tienes tres, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, Tengo tres, sí. sí, sí, Sí. exacto. Y los tres con Pygmalion o anteriormente, o sea, el primero que es con Pygmalion? Este es el primero, con Pigmalión. El poema que te he leído Ujú. es de Revolución, ¿no? Revolución, sí. Ujú. Y de Exacto. hecho, Revolución lleva ese nombre por toda esta locura que te he contado, Claro. porque mi profesora no paraba de decirme evoluciona, se evoluciona, se evoluciona, otro poeta que se evoluciona, se evoluciona, digo, revolución, ¿qué? Pero la palabra evolución no es un título poético. Entonces, cuando Pigmalión me confirmó que me publicaba, añadí la R, de Claro. revolución. ¿Sabes? Revolución. Ah, entonces, bueno, efectivamente, ya. Esto, a ti te ha hecho gracia lo de que yo publicara siendo un Ujú. bebé. Este es mi libro. No se te oye muy bajito. Ahora mismo, ahora como estás alejado del micro, creo que se te oye bajito. Claro, porque me he alejado. Eh, este es mi bebé. Oh, Ya que este es mi bebé, a ver si lo ves. tiene tus ojos. ¿Has visto? Mi bebé. Qué Eh, guay. este fue niño, que me da Mira. sentimientos, ahora son a ver las estaciones, me lo publicó Diversidad Literaria Ujú. en... Ay, se me ha ido el año. 2018, digo, no me Vale. acordaba bien, 2018, ¿vale? Estos son los poemas que yo te he contado, aquellos poemas que escribía de mi abuelo, de la nube, Ujú. bueno, pues le encantaron al editor de Diversidad y me lo Sí. publicó. Y ahí la primera vergüenza que pasé yo, madre mía. Para ese primer recital hay que todos van a saber que yo... Bueno. Y luego tengo este otro que es, no sé si lo Sí, aprecias, la cuerda de los sentimientos, sí. De los elementos, perdona. de los elementos. Ujú. Este libro ya se basa más en sensaciones que tuve durante el proceso del anterior libro, un poquito que iba, pues eso, mundo nuevo, ¿no? Que sales de feria, que vas a ciertos sitios, pueblos nuevos, lugares nuevos, gente nueva, todo ese recorrido de ir con el coche hasta un lado, hasta el otro, bueno, pues todas las sensaciones las fui recogiendo en lo que te digo, por la carretera que iba yo con mi cuaderno. Claro, Entonces, pues es mi niña. La cuerda de aunque se llame la cuerda de los elementos, fue ujú, niña. Voy a claro. enseñar la parte de atrás, que me parece Y una pasada lo que hicieron. sí. Este libro me lo publicó la editorial Fanes. Ujú. Y esto, la parte de atrás me chifla. Es muy Es que, bonito. que sale aquí toda esta parte. El ilustrador o ilustradora lo conseguiste tú o era parte de la editorial o trabajar con la editorial o cómo está la cosa? No, a ver, yo los tengo editados. Ujú. Significa que el editor pone todo ese tipo de cosas. Es decir, Vale. la- las portadas que yo tengo son hechas por un ilustrador o por un diseñador. No sé exactamente. Hay uno que me corrige, hay otro que me crea la portada, ¿no? Ujú. Eh, y luego pues, casi siempre los mismos encargados que luego te hacen el cartel para hacer una presentación, son un poco los encargados, pero eso son todos de la editorial. Lo gestionan Yo no he ellos. necesitado, Ujú. claro, claro, es que es diferente o bueno, es que yo no sé, como no he autopublicado, no lo sé, ¿no? Pero a veces lo que he visto es que los tipos de servicios, si no, si nunca he tenido que, digamos, trabajar en ese sentido, Ujú. buscar, porque al editar el editor te lo Ya, facilita te lo hace todo. todo. Sí, bueno, hay Mm, veces que también tengo entendido, ¿no? Que a veces o sea, aunque te lo lleva todo una editorial, tú puedes también proponer, decir, mira, me encantaría que me lo hiciera tal, este ilustrador, no sé qué, o sea, ese tipo de cosas.
también lo digo porque, por mi parte, ¿no? Porque yo siendo ilustrador y también he hecho portadas de algunos libros y tal, también sé que, por ejemplo, algunos han dicho, no, pues mira, pues quiero a Tony para que me haga la portada de esto, tal, tal, tal. Entonces, o sea, Ah, no solo, mm, claro, por eso conozco un poco esa parte, ¿no? Pero no sabía, pero claro, no sé si tú lo conocías en lo personal o a través de la editorial lo hacía, ¿sabes? Entonces no sabía si la editorial a lo mejor tiene, sé que sí suelen tener diseñadores en plantilla, pues para maquetar el libro y tal, pues con sí. el tema de márgenes, la tipografía, dónde está cada cosa y tal. Pero ilustradores no sé si a veces la editorial tiene o la editorial espera que o los contrata por freelance, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno. No te puedo decir, ya te digo que yo normalmente me proporcionan todo. Ujú. Claro. De hecho, con Pygmalion sí, porque los he conocido y con el ciclo, por ejemplo, pues voy habitualmente a todos los eventos que hacen, procuro ir también. Ujú. Pero los ilustradores han sido personas que me han escrito por correo electrónico, esto te gusta, esto no te gusta, pero no he tenido Claro, esa la necesidad. oportunidad de eso. Claro, claro. Perfecto. Y escucha, y así hablando un poco también del, porque claro, imagino que la editorial también te llevará a festivales y te llevará a firmas y tal y que cual. Cómo es esa experiencia, ¿no? De pasar de escribir en tu casa tranquila a de repente estar haciendo ferias, ir a un lado, ir a otro. O sea, tiene que ser también un subidón bastante grande, ¿no? Bastante grande. Eh, bueno, yo te voy a contar esta anécdota que yo creo que siempre la cuento, ¿no? Cuando Ujú. publiqué Sentimientos, hablando, no sé cómo me las apañé, el caso es que hablando con uno, con otro, mi editor me proporcionó unas ferias, pero lo más importante, acudí a una de las librerías de aquí de mi pueblo y me dijeron que iban al retiro. Y claro, yo les fui a contar que me habían publicado el libro y tal, bueno, que el caso es que me dice, hacemos un hueco, Qué y guay, un hueco en el retiro. qué guay. 2018 mi libro salió en febrero, Ujú. ¿vale? Y para que te hagas una idea de que en mayo, sabes que a finales de mayo la feria del libro empieza el retiro. Ujú. Y ya me estaban confirmando que yo tenía un hueco en el retiro, ¿no? Entonces, cuando llego allí, aparte de los nervios que llevé, me puse los, sabes que, bueno, yo creo que hasta la última pestaña la arreglé. Y claro, llego allí, hola, tal, no sé qué, saludo desde fuera. Y me decía digo, ya estoy aquí, tal, y dice, pues pasa. Y claro, me quedé así mirando, le dije, ay, es verdad. Eh, pero pasa, Patricia, y tal, digo, espera, dame unos segundos, Segundos, claro. porque yo esta feria he venido siempre por este lado. Entonces, me costó como un poco meterme, girarme y decir, esto es una, o sea, el giro es la idea de entrar en la caseta y voltear todo el mundo, porque me volteó el mundo, o sea, yo al retiro iba con mi tío, el que me declamaba, Claro. todos los años al retiro. Ujú. Íbamos a pasear, Claro, a pasear, a a ver buscar libros y tal. autores, Claro, claro, a claro. buscar los autores, a comprarme un libro, a pasar por el retiro, ¿no? Entonces, darme la vuelta ahí fue como, sí, sí, ya voy, pero, pero dame unos segundos que estoy con el corazón, ¿sabes? Claro. Estoy con el corazón a tope. Es una, o sea, la que giré, o sea, es una pasada. Ujú. Que siendo poeta incluso no te puedo describir, ¿no? Es un sentimiento tan personal el que tuve, yo creo. Yo creo Sí. que nadie se fija en eso que yo te estoy contando, a lo mejor, pero No, pero bueno, pero también es interesante saberlo, ¿no? Porque, o sea, todos los que publican, o sea, sea poesía, o sea prosa, o sea fantasía, o sea cómic, yo que vengo también mucho del cómic, claro, el tema de estar delante del público que ha leído tu obra o tiene intención de leerla, tiene que ser una. Y aparte también, yo también he visto a veces, muchas veces, que hay autores que están en la otra parte y están viendo pasar gente y la gente coge su libro y se pone a mirarlo y tal, y luego lo deja, y también es un momento también como muy de tensión, ¿no? De querer hablar con ellos, pero a veces también sentir ese miedo, ¿no? De no quiero molestarle, pero a la vez quiero venderle mi obra, pero quiero que la compre porque él quiere, no porque yo se lo estoy vendiendo. Entonces hay
un baremo también un poco complejo, ¿no? Imagino, no sé si te ha pasado o no te ha pasado. Nada, eso pasa al principio, luego Ah, se vale, te vale. pasa. Sí, ¿no? Luego enseguida pasa una Enseguida hora y ya quieres está. pasa un rato. A ver, efectivamente, también hay que saber los años. Yo lo que he aprendido es a buscar un poco dentro de esa mirada que te echan las personas, Ujú. que la llamo yo la mirada de, o a lo mejor la cara de poesía, ¿no? Que le digo a veces a algún La cara de compañero que poesía. está, digo, mira, ese tiene cara de poesía, déjamelo a mí, y luego ya si no le ofrece, porque a lo mejor es novela, ¿no? Que ellos suelen ser buenos compañeros, ellos los suelen tener más, bastante más fácil. Ujú. Y entonces hay veces que me dicen, prueba que se tiene cara de poesía. Y entonces y acercarme directamente a la persona y bueno, pues luego ya ceder como ya está parado la persona, ¿no? Pues cederle al Ujú. compañero y ver cómo compañero. Claro, Yo no me puedo rendir ni me puedo parar a darle vueltas a eso que dices tú. A ver, intento no molestar si la persona veo que pone cara rara, además te miran y te dicen, es poesía, y la dejan. Se y van. ya está. No no me ha entendido usted. Ya, Que no me da la oportunidad siquiera de leerle un verso. claro. Eh, a ver, sin pretender molestar, pero si lo de las peleas al final es una locura en No, toda pero la vida. sí, pero es verdad que si ya, claro, si ya de por sí la propia poesía tiene un estigma tan grande de yo no la entiendo, yo tal, yo cual, es romper esa barrera de entrada me parece muy duro, muy duro y muy complejo. O Claro, es que sea, esa barrera es muy dura. A ver, mm, que luego siempre está, también me ha pasado, ¿eh? Es decir, pues poesía, pues a mí me encanta la poesía, o a no sé quién se lo voy a comprar que le gusta la poesía, ujú, pero suelen ser los menos. Te digo, suele ser muy duro vender poesía, no te puedes estar pensando por las ramas, que a lo mejor esa persona es la misma señora que aquella vez lloró, y sí, sí, claro. hay que probar, a ver si digo, tampoco voy a ir a señora, el libro. Tampoco Cómprenlo, le va a gustar, le va a gustar. ¿sabes? Tampoco, sin pasarme, porque yo he visto compañeros, hay gente que dice, pues, ya te están diciendo que no, mamá, pero la persona, Acércate un poco al micro, es que te estoy perdiendo a veces, perdona. que lo que decía es que hay veces que hay mucho cansino también. Sí, que te da la Que hay turra mientras veces, estás hablando, te da la turra y tal, o qué? no, me refiero que hay veces que si te está diciendo la persona, mira, no he venido a comprar o estoy viniendo por este título, quiero preguntarle al de la librería y tal, también para no espantar al posible comprador, porque claro, si le entras y le molestas, espantas al posible comprador de la caseta entera. Entonces Claro. date cuenta que tú estás ahí con tus libros, pero también está tu compañero que está vendiendo una novela fabulosa, pero además hay un librero que lleva esa caseta y que ha traído 20 obras más de diferentes autores. Entonces, también un poco ayudarle a ese librero a vender, que al final nos está dejando a nosotros ese espacio. Entonces, Ujú. bueno, o sea, yo he respondido a cosas que a lo mejor no tenían de preguntar. Claro, te ven, tú no saben que eres una escritora, ¿sabes? Y Claro. preguntarte, oye, ¿me dices el precio de? Digo, espera un segundo que y ya está. Claro. Piensa Luego que ya te dicen, trabajas, Piensa que trabajas para la caseta y no que eres la escritora de uno de los libros que está allí. Sí, la verdad es que a veces eso genera confusión. Yo que a veces me he paseado por ahí, digo, esta persona no sé si es escritor o es librero o es trabajador de aquí, no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Pero sí, o sea, ocurre, sí. mm, no sé, a lo mejor un gorro, algo distintivo para que se vea. No lo sé, no tengo Yo ni suelo idea. llevar, yo suelo llevar mi gorra, pero además es importante que, y si es posible, que te pongan un cartel, Ujú. entre comillas, visible en esa caseta, suele ser lo más factible. Claro, De hecho, hablando de anécdotas, pues me acuerdo todavía de ese primer día en el retiro, el que no se me olvidará, que además la gente pasa, en el retiro, sabes que van autores famosos, entonces sabes que hay carteles y tal, entonces yo me acuerdo que la gente miraba el cartel, me miraba, y mira, pasaron una pareja de verdad que la chica miró, me miraba, y miraba el cartel yo pensando,
no sabes qué soy. Pero por lo menos estás viendo, hay una hora, la estás mirando, no sabes quién es, luego se pone, me hizo Claro, mucha gracia, pero yo pensaba, no sabes quién soy, si es la primera vez que me meto aquí en el retiro. claro, claro. Pero pues es una anécdota que te cuento, ¿no? Pero por lo menos ella estaba intentando mirar el cartel para ver si efectivamente el autor de esa novela, el cartel suele ser muy importante indicar que tú Mm, eres autora y no de la caseta. Pero bueno, claro. también me han convencido y he estado con un par de amigos, bueno, en este caso fue con un amigo que nos dejaron, porque el librero le conocíamos y tal, y tenía que hacer unas gestiones y nos dejó allí media tarde encargados de la caseta, o sea, Ojo, fíjate, ¿eh? Qué bueno, qué guay. sí, Y bueno, es pues que, o sea, que también está bien, ¿no? Que se genere ese buen rollo, ¿no? Con el librero y tal, porque también al final es vuestra puerta de entrada, entonces también tener una buena relación con él, ya no solo para dentro de la caseta del evento, sino luego en el día a día, cuando él tenga vuestra obra y también tenga que venderla y recomendarla, o sea, pero que el también es caso es importante. que sí, sí, ese día yo creo que nos lo pasamos bien porque en lugar de intentar no a machete vender, porque no teníamos a lo mejor vigilancia, que decía mi amigo, al Sí, contrario, o sea, luego vino el hombre que habéis vendido, pero no habéis vendido vuestros libros. Yo creo que vendimos de casi todo y en un claro. momento dado ya sí que vendimos algún libro nosotros, pero nos preocupamos mucho de llevar Claro, la casita en sí. de llevarle su negocio, por supuesto, claro que sí. Yo creo que nos vuelve a contratar. Hombre, estaría perfecto, hombre, claro, estaría perfecto teneros ahí. Y escucha, o sea, una pregunta, o sea, así como casi para acabar, yo tengo una pregunta que llevo haciéndome todo el rato, que es, Pati, yo, Tony, que soy un magel de la poesía, eh, ¿qué me recomendarías, aparte de tus libros, por supuesto, que seguro que son increíbles, qué me recomendarías para iniciarme en la poesía? En plan, Tony, para mí indispensable que te tienes que leer es este. ¿Cuáles son los títulos que me dirías tú? Pues a ver, yo vuelvo entonces a mi infancia Lorca a tope, y, ¿no? y te recomendaría, más que Lorca, hay un poemario que yo tengo especial aquí, que luego terminé teniendo en casa, que adoraba ese poemario, se llamaba Poesía para niños, ¿vale? Vale. Hay varios libros de ese estilo y en ese momento a mí fueron un poco lo que me inició. Ujú, Siempre pienso en esos libros, que de hecho hay un libro, te digo, que le tengo tantísimo cariño, porque luego había otra colección que era poesía para niños, ¿no? Y cada libro era de un poeta, lógicamente, ya sabes, yo. ujú. Claro. El de Lorca y viene con dibujitos y tal. Y luego, otra cosa que te diría, aparte de esos libros más de poesía infantil, es que te leas a los clásicos. Los clásicos me refiero a que te leas, que no solo te leas Generación del 27, que te leas del 98, que te leas Saber, que investigues, que te leas, yo qué sé, autoras argentinas, eh, todo este tipo o sea, que te nutras Ujú, de lo que te vaya a ti gustando, ¿vale? Porque cada uno luego tenemos más, uy, es que me ha aburrido. Entonces, a lo mejor tú me dices, pues es que a mí me gusta mucho, eh, no voy a rebuscar mucho, me gusta mucho Becker, pero a lo mejor yo te digo, bueno, es que a mí me gusta más Neruda. claro. Entonces, dentro de esa calificación que tienen ambos, te puede llamar uno u otro, ¿no? No te puedo decir, te he dado vueltas a a la respuesta, Un poco, pero bueno, no, pero me y no refiero te he más. dicho ningún título ahora que lo Me pienso. has, me has, me has dicho poesía para niños que digo, a ver, a lo mejor siendo adulto me siento un poco incómodo leyendo No, poesía no para le niños, tengas ¿no? miedo. Ah, vale, No, vale, vale, perfecto. Y me has dicho Generación del 28, del 97, Becker, Neruda, y me has comentado también, no. ¿no? Generación del 27, generación del 98, Pues le he luego cambiado los nombres. acércate, claro, luego súbete para los novísimos, Ujú, eh, luego, bueno, generación del 27 incluye mujeres y hombres, ujú. esto hay que decirlo, pero eh, mm,
Hay un libro que sacado hace poco Javier Nastalé, que es Ujú, un poeta actual, que era amigo de Vicente Alexandre, Alexandre, que lo he dicho ujú. mal, que te recomiendo mucho, que se llama Lector Cómplice. Y Lector ese cómplice. libro, entre otras cosas, explica mucho el proceso de creación poética. Uh, Se mete es, mucho en el proceso, y todo en lo que te he explicado así. eh, ujú, se- lo explica muy bien Javier, tiene un lenguaje a veces lírico, pero es verdad que tiene un lenguaje muy, muy cercano. ujú. Y luego hay otros dos libros que ha sacado Javier que están dedicados a la lectura de poesía. Ah, mira, qué guay. Cómo aprender a leer poesía. Ujú, Entonces, quizá estos dos libros de Javier te acercan un poco respecto a la parte mayor que decías, claro. ¿no? Yo creo que lo importante es que te dejes llevar por los autores que a ti te vayan un Ujú, poco impresionando, generando eso pues, de sentimientos, ¿no? Porque yo te digo lo que te digo, ¿no? Por Neruda que Becker, que no significa que Becker no me guste, pero Becker tiene unos poemas. Mira, hace poco en el ciclo de poesía la gente quedó alucinada, porque yo leí un poema, el tema de ese mes era eh, lo cotidiano de la poesía. Entonces, una de las cosas que yo leí fue un poema que se titulaba Oda a los calcetines, Oda a los calcetines, flipa. ¿vale? Y les dije a los que estaban allí, en el vídeo está, de hecho, yo te lo mando, eh, les dije, no voy a decir el autor de este poema, lo voy a leer y luego ya al final os informo de quién es este poema, ¿no? Uno de los calcetines, es decir, el poema, y todo el mundo me decía ese poema, pues ese poema es de Neruda, que tiene una oda a los calcetines. Solo conocemos la oda a la cebolla de Miguel. Hay que investigar porque todos los autores, fíjate, nos pueden sorprender. No creo que mucha gente conozca ese, por ejemplo, ese, bueno, me lanzo a la piscina, a lo mejor sí, a lo mejor fui yo la que pensaba que, y luego hubo una persona que sí que me dijo, yo sí le conocía, Ujú. pero la mayoría de la sala no conocía ese poema, por ejemplo. Yo ya te digo, no lo conocía, pues soy, o sea, no soy un absoluto ignorante, o sea, ya te digo, ya para empezar, haber cambiado los nombres de las generaciones, o sea, soy un total Le, ignorante y ¿Sabes qué puedes leer? Léete a Machado, Antonio Machado, vale. porque Machado tiene un lenguaje bastante llano, vamos a llamarlo, Ujú, pero es verdad que tiene mucha musicalidad y trata temas que quizá te puedan ayudar, ¿no? Un poquito, porque es, por ejemplo, el poema El Olmo Seco, que tiene ujú. un trasfondo un poco triste, que ya descubrirás, que no te voy a contar, porque lo Vale, que te he dicho que hay que sentir. vale, vale. Y bueno, pues una de las cosas que te recomiendo. Machado es... Machado, Machado. Vale. Hombre, quiero decirlo, o sea, obviamente muchos nombres sí que me suenan de pues haberlos estudiado en literatura en su día. Pero claro, también a mí me sabe muy mal porque ahora de mayor estoy redescubriendo cosas que había dejado atrás cuando era jovencito, que me habían explicado y digo, ostras, digo, creo que se puede abordar de alguna otra forma. Digo la poesía como podría decir cualquiera de las artes, ¿no? Pero hablo de la poesía porque estoy hablando ahora contigo. Pero sí que me parece muy mal porque digo, ostras, digo, hay muchas cosas de la poesía muy interesantes, muchos juegos de palabras, muchas intenciones ocultas que creo que son muy interesantes y no se aborda de la forma adecuada para que luego genere esa curiosidad en los alumnos, por lo menos ahora. Yo creo que, por ejemplo, la generación de a mi padre le encanta leer, le encanta la poesía, le encantan los clásicos. Y si me escucha igual se me echa el cuello después de haberme equivocado, pero me refiero que él sí que, por ejemplo, sí que le lograron inculcar eso. Entonces, no sé si tú tienes alguna idea de cómo se podría enseñar mejor o cómo se podría abordar mejor desde la educación la poesía en los jóvenes. A ver, el problema que yo creo que hay que abordar es que a los niños, o sea, hay que enseñarles, pero por el juego.
claro, Igual que yo jugué en su momento, que a mí me dio por ahí, pero realmente yo en la escuela, pues a mí me enseñaron que esto era la métrica de un poema, esto era lo que te tenías que aprender para el día siguiente y poco más. claro. Pues lo que no pienses que yo te diga, o sea, hay libros que me han mandado yo, que he sido súper lectora, que me leía libros, 3 libros a lo mejor, y al día siguiente volví a la biblioteca. Y libros que me han mandado de lectura y decir, o sea, ser un rollo y costármelo leer, y porque tengo que leerme yo esto, cuando lo que yo quiero es estar leyendo, o sea, Barney al Forzudo, era el libro del barco de vapor que a mí me encantaba y me lo leía, y me lo leía y me lo leía varias veces. Ujú. Entonces yo creo que un poco hay que enseñarles desde el juego. Es decir, no, lo que no puedes llegar es decir, esta es la métrica, este es el machado y esto es lo que todos tenéis que aprender para mañana. Y entonces Rimas consonantes, rimas asonantes, te lo que tiene que ser, enseñan, tal, sí. exacto, entonces no te enseñan respecto a un juego, ¿no? Que te digan, mira, esto, vamos a jugar con estos sustantivos y crear un poema de la clase o yo qué sé, del sol. Claro, Entonces, con estas palabras tenemos que crear un poema, claro. por ejemplo. Tampoco tiene que ser una cosa súper elaborada, pero sí que encuentren eso, un divertimiento, un juego, para que en Ujú. un momento dado puedas sacar y decir, oye, pues mira, pues a mí se me ocurre esto otro, o sea, que les genere un poquito de Esa curiosidad. curiosidad, sí, 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 desde Claro luego. que claro, lo que no puede ser también es que pongan a los clásicos, que yo entiendo que los pongan, pero claro, cuando somos pequeños no tenemos ese nivel de Sensibilidad, ¿no? entendimiento, no lo podemos entender porque Claro, hemos llegado a ello, entonces tú no me puedes poner delante ciertos poemas porque a mí me parecen un rollo, claro, ¿sabes? Pues, por eso existen libros y cosas, poesía para niños, ¿no? claro. Porque están adecuados un poquito a su lenguaje y a su edad. Ujú. Precisamente lo que hablamos parece que me repito, la luna, el sol, No, pero el cosas que ellos parque. pueden ver y que pueden entender al final. Es que, y es que lo importante yo creo que es que haya una pequeñita puerta de entrada, una puerta de entrada para que luego encuentren sentido, significado y valor a los clásicos, que al final es lo que yo creo que, a los clásicos o a la poesía moderna también, no solo los clásicos, ¿no? Pero los clásicos como base. Pero sí, yo creo que es importante eso, y sobre todo porque lo que tú decías al principio que me parece muy interesante, que es el que aprender poesía, yo creo que también implica aprender a sentir y aprender a observar las cosas desde la emoción y no tanto desde los ojos y desde la lógica. Y creo que eso es lo Exacto, importante para los niños, al final. exacto. A los niños, si los trabajas por ahí, va a funcionar muy bien. Claro, Porque los claro. niños son más sentimentales que lógicos, ¿no? En esos momentos de tu vida sueles dejarte más llevar por esas sensaciones, esos impulsos. Ujú. Entonces yo creo que si trabajan por ese lado, seguramente habría más niños. Más sensibles a eso. Sí, sí, seguramente, por lo menos que no le tengan miedo. O sea, la gente de mediana edad, vamos a llamarla, la gente mayor no tanto, por lo que tú dices de tu padre, pero hay gente de mediana edad, de mi franja de edad, por ejemplo, que le tiene miedo a la poesía. Es decir, yo no le entiendo, no le entiendo, no entiendo cómo puedes hacer eso, no lo entiendo. Claro. No lo entiendes, pero te has parado Sentirlo. a intentar entenderlo o Claro. a intentar, a lo mejor no ha leído un poema en su vida más que lo que te digo, el rollo de la escuela que te Ujú. obligaban a aprenderte 2 poemas porque era lo que tocaba, Claro. más el dictado. Ya, bueno, pero al final es lo que ha habido y bueno, afortunadamente, aunque haya sido de esa forma no muy práctica, ha generado poetas tan geniales como Pati Liñán, que de verdad ha sido un placer tenerte en Pintamongers. ¿Has estado cómoda? ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Sí. Está fenomenal. Sí, a tope. Vámonos. Eso es mi misión. Que estéis cómodos y que estéis tranquilos y a gusto y que de verdad nos compartas tus secretos de Monje Shaolin, que han sido geniales y de verdad que muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti, Tony.
curiosidad por la poesía porque me escriba. Que yo Exacto. Sí, están tus redes sociales estarán abajo en la caja de descripción del vídeo, o sea que podéis bichearla todo lo que queráis. Así que muchas gracias, Pati. Y a vosotros, niños y niñas, gracias por escucharnos. Espero que os hayan contado cosas asquerosas de marketing, like, favoritos y comentar. Y nos vemos en las próximas entrevistas increíbles de Pintamongers. Adiós. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.